varios títulos ya sobre el capítulo 3. Sabéis que el capítulo 3 es muy fuerte, muy denso, porque aunque parece un capítulo sencillo, contiene muchísimas imágenes o muchísimas cuestiones que tienen que ver con nuestro tiempo, especialmente porque Apocalipsis vuelve a reproducir el problema de la imagen a través de Estados Unidos y a través de cómo él engañará al mundo entero, pidiendo que se adore también una imagen igual que la que se levantó en la llanura de Dura. Sabéis que hay tres formas que empleó Nabucodonosor para doblegar a la gente. Las tres formas que empleó Nabucodonosor para doblegar a la gente fueron, una, la propia imagen y todo lo que esa imagen representaba, que hoy en día sería la televisión, todos los medios de comunicación, publicidad, etcétera. Y vimos todo lo que muchos pensadores escribían sobre eso en un tema que di hace un tiempo. La segunda arma que empleó Nabucodonosor para doblegar a las personas fue la música. La música fue la señal para que todo el mundo se postrara en aquella llanura de Dura. Y, en tercer lugar, él empleó el miedo. El miedo fue la tercera mordaza que empleó para que todos se arrodillaran frente a su imagen. Bien, recordemos lo que Elena de White nos advertía respecto a todo esto. Fijaros, esas armas son las mismas que hoy emplea el gobierno invisible del nuevo orden mundial. Vimos que eran, como os he dicho, la imagen, la música y finalmente el miedo. ¿Qué nos dice Elena de White? Dice, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Está hablando de la música en general y cómo Satanás empleará ese arma para doblegar a las personas. Ya vimos el otro día que Nabucodonosor empleó una serie de instrumentos y especialmente es curioso que Daniel cite 6 instrumentos, ¿verdad? Dice, el pregonero anunciaba en alta voz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Fijaros que había muchos más instrumentos de música. La pregunta es por qué Daniel específicamente nombra a 6 de ellos, ¿no? Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Pues con la mención de estos 6 instrumentos musicales, el profeta Daniel me está advirtiendo del empleo de la música incorrecta. Sabéis que el número 6 en la Biblia está asociado siempre a el enemigo. El 7 sería el proyecto de Dios, pero si le quitamos el séptimo día, si le quitamos el 7, ¿de acuerdo? Se quedaría el 6, que es la obra del hombre, la obra del hombre sin Dios. Y es muy interesante que el edicto se repite en 4 ocasiones. Este edicto, con estos 6 instrumentos, se repite en 4 ocasiones, con lo cual, ¿qué me está indicando? El número 4 representa la totalidad del mundo. Me está diciendo que esta música incorrecta, esta música mal empleada, afectará ¿a qué? A los 4 puntos cardinales, es decir, el mundo entero. Y hoy vamos a ver cómo esa música se ha empleado para torcer completamente la voluntad de jóvenes, iniciarlos en el sexo, las drogas. Vamos a ver cómo Satanás se está moviendo en esa dirección. Así es que el miedo, la represión, la tortura, la muerte seguirán al empleo de esta música. De alguna manera la música prepara la adoración de la estatua y finalmente, si te queda alguna duda, entonces vendrán edictos universales de muerte para aquellos
que decidan apartarse de ese proyecto mundial. Hoy estaba revisando uno de los vídeos de uno de los grupos de oración, que algunos miembros estáis aquí, ¿verdad? Ese vídeo en el que se anuncia que para el 25 de septiembre de este septiembre, en esas palabras enigmáticas del John Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores francés, creo que era, se juntaron los dos, aparecieron delante de la televisión y ese ministro de Asuntos Exteriores francés dijo en inglés, al lado de él estaba John Kerry, y dijo: quedan 500 días para un desastre climático mundial. No sé cuántos lo habéis oído esto, ¿verdad? Lo dijo así, de repente, en plena televisión. Dijo esto, dijo: quedan 500 días para un desastre climático mundial. Y lo dijo 2 veces, además, no es que se equivocara ni nada, lo volvió a repetir y dijo el ministro John Kerry, no sé exactamente qué cargo ocupa, dice, pero está completamente de acuerdo conmigo. Así es que ahí estaba Estados Unidos, la imagen, y Francia, uno de los países aliados, uniéndose y diciendo algo muy interesante. ¿Sabéis? Esos 500 días, exactamente en la fecha en que él lo dijo, terminan justamente ahora, el 25 de septiembre. Así es que el 25 de septiembre se supone que, según dijo este señor, ocurriría algo. La pregunta es ¿cómo pueden predecir con esa magnitud? O lo provocan ellos, que es lo que han hecho cada 7 años últimamente, o saben algo que nadie sabe, ¿de acuerdo? Pero está claro que hay un proyecto mundial, hay un plan mundial muy bien establecido, así es que no nos extrañe nada de lo que vamos a ver aquí esta tarde, porque a frases tan misteriosas como ha pronunciado este señor hace casi 500 días, pues lo que vamos a oír esta tarde no es nada. Bien, veíamos que en el último tema Elena de White tuvo una visión en la que veía que el mundo entero estaba subido en un tren. ¿Recordáis? Ella vio que allí había el jefe, el maquinista, que era el propio Satanás. Y bien, ¿quién es hoy el maquinista, el ayudante de ese conductor que era Satanás, que está aplicando estos métodos a nuestro mundo, calentando esa caldera, igual que Nabucodonosor lo hizo con aquel horno, ¿verdad? Calentando esa caldera del tren donde va subida toda la sociedad actual? Vimos que era Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tiene que ser alguien que haya construido una imagen similar a la de Nabucodonosor y que tenga el poder de ordenar al mundo entero que la adoren. Y ya hemos visto esto, pero bueno, lo repasamos por si hay alguien en la sala que no lo recuerda. Apocalipsis 13, del 11 al 15, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta tierra es Estados Unidos. La bestia que sube es esta de aquí. Se cree que Juan pudo ver un bisonte, dice que era semejante a un carnero, o sea que era un animal que él no conocía muy bien, pero pudo ser un bisonte que se parece a un carnero. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, aquí están, 2 cuernos, pero hablaba como un dragón, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. La bestia que fue herida de espada y revivió fue la bestia del mar. La bestia del mar, esta bestia que tiene aquí 7 cabezas, ¿quién es? Representa a todo el poder político-religioso del papado durante los 1260 años de poder papal hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa le asestó un golpe mortal al poder político del papado, por eso la hirió de muerte, pero ¿qué ha ocurrido con el papado? Está recuperando como nunca su poder político. Os decía antes lo del 25 de septiembre. ¿Qué pasará el 25 de septiembre? Justo coincidiendo con esa fecha que dice que va a ser un desastre climático mundial. ¿Qué pasará? ¿Quién estará en Estados Unidos? Se juntarán estas dos bestias, se juntarán. Y además, por primera vez en la historia, el Papa hablará en el Congreso de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia. ¿Qué tendrá que decir ahí? Pues no sé, a lo mejor va a darles el pésame por el gran desastre que ha ocurrido. Y además, sabéis, irá justo a
a hacer una misa justo en donde están los restos, los monumentos conmemorativos de las Torres Gemelas, que es donde realmente comenzó todo este terrible cambio mundial hacia la globalización total, que es lo que estamos asistiendo. Todo lo que estamos viendo, la caída de las Torres Gemelas, el desarrollo del terrorismo ulterior, 7 años después exactamente, también en septiembre, que vino una crisis económica mundial también. ¿Dónde comenzó esa crisis? En Estados Unidos también. Ahí está el maquinista, En Estados Unidos ahí comienza también esa crisis que doblega a todos los países del mundo, sigue coartando las libertades religiosas y ahora ahí está estos dos señores diciendo que justo ahora en septiembre, 7 años después de la crisis, también en septiembre, también Estados Unidos está ahí diciendo que va a haber un desastre climático mundial. La serie está predicha en Estados Unidos, a través de esa serie que hay en Levítico de terror. Luego dice que vendría extenuación y luego dice que viene calor y luego dice que vendrá hambre y luego dice que vendrá persecución. Así es que no sé si pasará o no pasará, mis hermanos, pero desde luego Estados Unidos ahora mismo es esa bestia que de alguna manera está liderando al mundo, ha convertido al mundo en su imperio y tiene la capacidad de ordenar al mundo de hacer una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Por eso el papado está haciendo esos viajes impresionantes a Estados Unidos y por eso lo reciben en lugares que jamás en la vida se habría pensado que un papa pudiese entrar en Estados Unidos. Este ya entra hasta donde se dirige la nación de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí y qué es lo que pasa, pero yo os puedo decir que estamos al borde de cambios rápidos, dramáticos. Solo con que haya un caos ahora mismo ecológico terrible, los cambios serían rapidísimos. Se aplicaría inmediatamente. Todos los cambios que ha habido, todas las cosas que han ocurrido cada 7 años desde la caída de las Torres Gemelas, ha sido por algo que Estados Unidos quería lograr, por algo que esa globalización quería lograr. Bien, ahora vamos a ver, estamos 7 años después de la crisis, vamos a ver, van a dar otro apretón para lograr el poder mundial, lograr esto, dar poder al papado y finalmente lograr un gobierno mundial. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Fijaros qué es lo que va a hacer el Papa de los Estados Unidos. Va a hablar. Y el mundo entero está pendiente de lo que va a decir especialmente allí. Todos los viajes que hace son importantes, pero cuando va a Estados Unidos, eso se multiplica por 1000. Porque el mundo entero sabe que si esa nación se pliega al papado o se juntan los dos, son un poder increíble. Ya vimos en el tema anterior cómo los principales agentes que están reconstruyendo la imagen son toda esa serie de instituciones, ¿verdad?, que están en el mundo entero, que son todos esos agentes que mencionaba Elena de White, que iban en el tren y que según el maquinista los necesitaba, les pedía que actuaran e hicieran alguna cosa. Fijaros cómo se está empleando la música, preparando al mundo para la adoración de la imagen que levanta los Estados Unidos. Ahí tenéis este libro, Los secretos del Club Bilderberg. En la página 17 dice: los Beatles, los Rolling Stones, Monterrey, Woodstock, la emisora Top 40 y MTV son metáforas de un lavado de cerebro devastador, cortesía del Instituto Tavistock de Comportamiento Humano. Ya estudiamos quién era este instituto, ¿verdad?, y a qué se dedicaba. Creíamos que habíamos descubierto a los Beatles, a los Rolling Stones, a los Animals, a los Mamas and the Papas. Sin embargo, cruel, previsoramente, a las órdenes del Tavistock, los investigadores sociales más brillantes del planeta nos implantaron estos grupos. Formaban parte de un experimento humano de alto secreto de efectividad devastadora que pretendía degradar al individuo, reducir su esfera de influencia espiritual.
¿Qué pretendía? Reducir la esfera de influencia espiritual. Exactamente eso es lo que se pretendía. Ayer decía la persona que estaba aquí predicando, Julio César, decía que antes, para las familias, tanto en Europa como en Estados Unidos, en cualquier lugar, antes, hace 100 años, un poco menos, era maravilloso que uno de los hijos se dedicara ¿a qué? Al sacerdocio, se dedicara a la vida religiosa. Y tener una persona así, o un pastor, en la familia, era todo un honor. Hoy en día, ¿qué? Casi es un deshonor que eso ocurra. ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¡Qué locura! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque esto, la influencia espiritual, ha descendido prácticamente a la nada en el mundo entero. Y si bien mantenemos todavía la esfera espiritual, la sociedad la ha sustituido, la esfera espiritual correcta, que es la que está basada en la palabra de Dios, la ha sustituido ¿por qué? Por esferas espirituales espiritistas, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con Satanás. Así es que sigue diciendo este periodista en la página 23 de su libro: durante los últimos 40 años, el principal medio de lavado de cerebro ha sido una tecnología de imágenes en movimiento y grabación de sonido, televisión, películas, música grabada, capaz de cambiar nuestro propio concepto de la verdad. Capaz de cambiar, dice, nuestro propio concepto de la verdad. Si nuestros jóvenes están todo el día bombardeados por esa música a través de MTV, a través de radio, a través de los auriculares, vosotros solo tenéis que ir en el metro y mirad qué llevan los jóvenes aquí. Solo escuchan música. ¿Qué tipo de música están escuchando? ¿Qué tipo de mensajes tiene esa música? Es un lavado de cerebro increíble. Dice, es capaz de cambiar nuestro propio concepto de la verdad. Y dice en la página 16, ¿cuál es el objetivo de este plan? Dice, el objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión mediante un mercado único globalizado, controlado por un gobierno mundial único, muchas gracias, vigilado por un ejército mundial unido, regulado económicamente por un banco mundial y habitado por una población controlada por microchips cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y a la supervivencia. Trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. Esto ya es una realidad, mis hermanos. Esto ya es una realidad. Hay por ahí, Estados Unidos tiene ordenadores que ahora mismo se sabe controlan todas las llamadas telefónicas del mundo, todas las llamadas telefónicas del mundo, todas las llamadas telefónicas de móviles, todo lo controlan. Basta que digas una determinada palabra para que inmediatamente el ordenador enganche la conversación y la guarde para ser revisada. En un informe de 1991, publicado por el Club de Roma titulado La Primera Revolución Global, Sir Alexander King, que era el principal asesor político sobre ciencia y educación de la familia real británica, este hombre dijo lo siguiente. Ahí tenéis a Sir Alexander King, y este hombre dijo: una campaña de reeducación de masas para quebrar los últimos vestigios de resistencia nacional, especialmente dentro de Estados Unidos, a este nuevo y único orden mundial. ¿Qué dice? Campaña de reeducación de masas para quebrar los últimos vestigios de resistencia nacional. Fijaros que dice especialmente dentro de los Estados Unidos, exactamente el lugar donde se está construyendo la imagen según Apocalipsis. ¿Sabéis cuando los adventistas decíamos esto hace no muchos años? Hoy en día ya es que el mundo lo está viendo, pero hace no muchos años nos decían que estábamos locos. Decía que esa interpretación profética era una tontería, que estábamos locos. Y esto se está cumpliendo al detalle. Y cuanto más avanzamos, ya cada día, casi cada mes, casi cada semana estamos viendo cumplimientos más cercanos.
Según las previsiones de Tris y Emery, científicos sociales fundadores del Tavistock, ellos dijeron que a finales del siglo XX era probable que Estados Unidos se convirtiera en un estado policial fascista, y bueno, se ha retrasado la cosa, posiblemente porque Dios así lo ha querido. Pero esto es lo que está sucediendo. ¿Pero qué tuvo que ver la música en todo este plan de reeducación de masas en los Estados Unidos? ¿Sabéis? Este plan se basó en el principio de que si deseas cambiar los valores y las creencias de una sociedad en contra de su voluntad y que abarque varias generaciones, es más fácil centrarse en los jóvenes. Es más fácil centrarse en los jóvenes. Ahí ahorran. Una de las armas punteras para este cambio generacional fue la música rock. Sus miles de fans y el concepto de celebridad o estrella que crean la radio y la televisión. En la década de 1930 a 1950, los principales investigadores sociales del Tavistock o el Instituto de Frankfurt de Investigación Social estudiaron desde un punto de vista neofreudiano, de Freud, neofreudiano, el impacto de la radio en la cultura de masas. En un proyecto conocido como Proyecto de Investigación de la Radio se prestó especial atención a la histeria de masas que provocaban cantantes como Frank Sinatra o personajes políticos tan relevantes como Adolf Hitler. ¿Cómo era capaz aquel hombre de transformar la mente de las personas? ¿Qué decía? ¿Cómo lo hacía? Así es que se prestó especial atención a esto. Lewis Grosenberg explica que cuando el fenómeno conocido como rock and roll se desató sobre la Tierra en torno a la década de 1950, solo unos pocos se dieron cuenta de que llegaría a dominar completamente la vida estadounidense durante el resto del siglo. Solo unos pocos. Pero esos pocos fueron suficientemente listos como para mantener eso funcionando. Entre estos pocos estaban el Instituto Tavistock, estaba la CIA, estaba el MI6 británico, que pensaron experimentar con el rock para lanzar una importante e irreversible revolución cultural en Estados Unidos que afectase a toda la sociedad contemporánea, que se conoció como la conspiración Acuario. ¿Por qué se llama a este movimiento la conspiración Acuario? Bueno, vamos a ver un poquito qué quiere decir esto. ¿Sabéis? Para la astrología, para la nueva era, que también surge ahí en esa época, o el New Age, o el espiritismo, la era de Acuario tiene mucho significado, porque Acuario es la casa del planeta Urano. ¿Os acordáis que hablamos de las casas famosas que el Sol visitaba y la Luna visitaba? Bien, pues Acuario es la casa de Urano. Es un planeta gobernador del conjunto estelar que forma la figura del aguador o Dionisio. Aquí tenéis el aguador o Dionisio. Dionisio que vierte sus ánforas de vino sobre el hombre. Bien, según la astrología, ¿cuáles son los dos aspectos positivos y negativos de esta vibración cósmica? Fijaros lo que dice, igual que señalaba la estatua de oro de Nabucodonosor, tiene que ver con la astrología, esto ya lo vimos. El Sol pasa un periodo, o era, por cada uno de los signos del zodiaco. Así es que vamos cambiando de eras. Según algunos astrólogos, el 4 de febrero de 1962, el Sol saldría de la era de Piscis, la era de Cristo, que va del 200 a.C., ¿verdad?, a 1962, para entrar en la era de Acuario. Así es que todas esas bebidas de Aquarius y todo eso, eso no es porque sí, eso tiene que ver con esto. Asociada a la figura satánica de Dionisio o Baco, que es el dios del vino, con importantes cambios sociopolíticos y religiosos. Bien, según la astrología, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de la vibración cósmica dionisiaca? Pues mirad, Urano es un planeta
de naturaleza tremendamente explosiva y revolucionaria. Esto según los que creen en la astrología, ¿eh? Por ello es que la era del aguador será verdaderamente maravillosa. ¿Por qué? Porque según ellos, Urano gobierna las glándulas sexuales. Por eso la era de Aquarius es absolutamente sexual. Y estamos viviendo esto, mis hermanos. Estamos viviendo esto a todos los niveles. Estamos viviendo esto. En la era de Aquarius tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida, el enseminis, o semen que vierte Dionisio de sus ánforas. Por eso veíamos, todo esto está todo ligado, por eso veíamos que a los lados del obelisco que hay en la plaza de San Pedro, ¿qué había? ¿Qué hay? Dos fuentes que emanan permanentemente, y cada fuente está en medio de un gran círculo, ¿verdad? Ya lo vimos, un círculo cuya parte del círculo exterior son los grandes arcos, que hay en la plaza de San Pedro, que dicen que son dos manos, ¿verdad?, que hacen esto. Bien, pero justamente coincide, lo podéis ver desde arriba, ya lo vimos, dos grandes círculos, en el centro exactamente hay una fuente que emana permanentemente, y en el otro centro hay otra fuente, y en medio, ¿qué hay? Un obelisco, que es un pene, ¿de acuerdo? Así es que las dos fuentes serían el semen, que está emanando permanentemente, y el obelisco, el pene. Lo veamos así, o lo veamos desde arriba, toda la figura es exactamente un falo, un falo con sus dos testículos, pero perfecto, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque está basado en toda esta creencia, una creencia pagana que creía en esto. La era de Aquarius tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida, el enseminis o semen que vierte Dionisio de sus ánforas. Toda la naturaleza vibra intensamente con la onda dionisiaca. ¿Y la onda dionisiaca qué es? Pues toda esta movida sexual que tenemos, pero hasta niveles increíbles en todos los niveles de la sociedad. Lo que ocurrió en las grandes ciudades de la llanura, justo antes de ser quemadas, esa vida completamente degenerada hacia lo sexual, es lo mismo que está ocurriendo hoy, pero a nivel mundial. Pero fijaros que de alguna manera ha sido buscado, ha sido promovido. Se está promoviendo esto a través de la imagen, a través de la música, y finalmente lo que se está buscando, ¿qué es? Eliminar la parte espiritual y desarrollar, ¿qué? La parte animal del ser humano, la parte animal. Por eso hoy vemos la violencia desatada por todos los lugares. Parece que el ser humano ha perdido su humanidad. Bien, la pregunta que nos hacíamos al principio de este desarrollo es ¿por qué el Instituto Tavistock, la CIA, el MI6 británico pensaron experimentar con el rock para lanzar una importante y irreversible revolución cultural en los Estados Unidos que afectase a toda la sociedad contemporánea? ¿Y por qué llamaron a este plan secreto la conspiración Acuario? Bien, ya tenemos la respuesta. Querían desarrollar en los jóvenes el lado negativo de la era Acuario, el lado negativo, el polo negativo de Dionisio. ¿Cuál es el polo negativo de Dionisio? Bien, pues es la degeneración sexual de toda clase, homosexualismo, lesbianismo, animalismo, todo lo que queráis, degeneración sexual, y placeres demoníacos de los infiernos mediante la droga, hongos, alcohol, música infernal, que todo junto, imaginaros lo que crea. Esta es la onda negativa de Dionisio. Y la nueva era se encargó de desarrollar los aspectos llamados positivos. La nueva era, la parte espiritual de Dionisio, se encargaría de desarrollar los aspectos positivos. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros los llamaríamos espiritistas o culto dionisiaco. ¿Cómo era el culto de Dionisio en la antigüedad? ¿Cómo era el culto? Había un culto a Dionisio en la antigüedad, tremendo. Era un culto que trataba de inflamar las pasiones prohibidas, porque Dionisio siempre ha sido el mismo, era un dios con unas características. Las pasiones prohibidas del deseo humano mediante el éxtasis mental y sexual, que se lograba mediante las orgías salvajes, donde abundaban las drogas alucinógenas, el alcohol,
el baile de ritmo trepidante acompañado por instrumentos como el aulos, que imitaba intencionalmente los gemidos humanos, tambores, el tímpano, que generaba un sonido grave y vibrante, y la crótala, o castañuela gigante. Como expresó Lyndon LaRouche en Hier, una de las principales revistas semanales de investigación, dice Lyndon LaRouche: lo más importante para los seguidores de Dionisio es dejarse ir hacia las profundidades de expresar impulsos que combinan deseos sexuales e ira como una unidad, y expresar esta forma de placer en forma de un acto que viola un importante precepto de la propia conciencia. Así es que se busca incluso violar la conciencia. Richard Warren añade, en una cita sobre el rock and roll, en este libro, John Lennon y los Beatles, dice: es producto de los estudios clásicos sobre el antiguo culto terrorista frigio de Satán Dionisio, modelo de los cultos báquicos romanos. Está hablando del rock and roll y la música que desarrollaron los Beatles, y dice de dónde viene. Producto de estudios clásicos sobre el antiguo culto terrorista frigio de Satán Dionisio, modelo de los cultos báquicos romanos de características similares. Básicamente, la manifestación de este nuevo tipo de música fue en realidad un arma sacada a colación por unos medios de comunicación controlados. Todos dicen lo mismo. Así es que los que se meten en los estudios profundos de este tipo de movimientos, todos dicen lo mismo. Todo estaba controlado, todo estaba preparado, todo estaba estudiado para que ocasionara determinados daños y determinados cambios en la sociedad. ¿Por qué emplear la música del culto a Dionisio para un control mental de masas y un cambio cultural? Sabéis, en torno a los años 60 se despertó en Estados Unidos un poderoso movimiento a favor de los derechos civiles. Todos recordáis las grandes marchas que hubo en Estados Unidos a favor de negros y blancos iguales, Martin Luther King, toda esta gente. También los derechos sindicales. Bien, fue la época del misterioso asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, nunca resuelto, las manifestaciones multitudinarias a favor de la igualdad racial, promovida por King. Todos estos poderosos movimientos políticos sociales surgían del pueblo, organizándose contra el sistema, algo que el gobierno a la sombra del Bilderberg y el Tavistock consideraron un peligro para sus planes de gobierno mundial. Y este periodista, que estudia profundamente el tema, Daniel Sturin y otros, opinan que la música rock se utilizó como un arma para destruir justamente estos movimientos organizados sociales que buscaban derrotar al sistema organizado. Entonces, ¿qué ocurrió? Bien, pues fijaros lo que dicen Richard Warren, por ejemplo, autor de Epochs, Moments and Secrets, John Lennon y los Beatles, dice: estaban la primera música y el aspecto de los Beatles en los primeros tiempos delicadamente cincelados, preparados tras el telón para causar un efecto predeterminado más allá de lo puramente comercial, para conseguir una respuesta condicionada y un control mental óptimo a largo plazo sobre un desprevenido público estadounidense, todo como parte de alguna especie de enorme y magnífico experimento iluminista a escala mundial. Él hace la pregunta. ¿Por qué hace la pregunta? Porque así fue lo que ocurrió. Así es que dice, ¿será que fue así? John Coleman, exespía del MI6 británico, responde categóricamente lo siguiente: los Beatles, probablemente sin que ellos mismos lo supieran, fueron diseñados en el Tavistock como un contrapeso al movimiento en pro de los derechos civiles en los Estados Unidos. Contrapeso. Es decir, a través de la música se controlarían
las masas, y se haría que las masas hicieran lo que el gobierno quería, a través de la música. Bien, hablemos un poco de los Beatles. ¿Qué representaron los Beatles para la conspiración Acuario? Sabéis que con los Beatles realmente saltó el rock and roll a escala mundial, ¿eh? Ya hubo movimientos antes, pero con ellos fue la apoteosis. ¿Quiénes eran los Beatles? Bien, según su biógrafo Philip Norman, en sus inicios eran prácticamente un grupo desconocido de matones de rock duro que actuaban en un local de striptease. En 1960 tuvieron su primera gran oportunidad cuando les contrató un club de jazz y prostíbulo del famoso barrio hamburgués de Reeperbahn. Philip Norman apunta: lejos de la imagen de inocencia que suelen proyectar los Beatles, incluso en sus primeras actuaciones, estaban siempre colocados con una droga llamada Preludin. John Lennon echaba espuma por la boca debido a todas las píldoras que se había metido. John empezó a perder el control sobre el escenario y a hacer cabriolas y a gruñir. Philip continúa diciendo: mientras estaban en Hamburgo, cada domingo, John salía al balcón a provocar a los que iban a la iglesia de San José. Una vez ató un condón lleno de agua a una imagen de Jesús y la colgó afuera para que los que iban a misa pudieran verla. En una ocasión orinó desde ese mismo balcón sobre 3 monjas que pasaban por abajo. Así es que vemos que eran personas completamente anárquicas y especialmente dirigían sus ataques contra la religión. ¿Quién cambió la imagen de matones de rock duro en esa bonita y adorable sensación adolescente que les permitió entrar en los hogares de las familias de todo el mundo? Bien, fue su manager. Pero antes, mirad lo que dice aquí. John Coleman dice lo siguiente: los Beatles fueron traídos a Estados Unidos como parte de un experimento social que sometería a grandes grupos de población a un lavado de cerebro del que no serían ni siquiera conscientes. Así es que, miremos por donde miremos, esto fue así. ¿Quién logró que los Beatles tuvieran esa imagen tan idílica que atrajo a todos los jóvenes, incluso a adultos? Bien, su manager. ¿Quién fue su manager? Era un homosexual, maníaco depresivo llamado Brian Epstein, que acabó muerto por una sobredosis de barbitúricos, y también la discográfica EMI. Fueron los encargados de crear la imagen idealizada y adolescente de los Beatles, creada para que fueran descubiertos por los propios adolescentes como estrella de éxito arrollador y adorados como modernos ídolos. Y lo que no suele ser tan conocido es que la EMI, ¿sabéis lo que significa EMI? EMI significa Electrical Music Industries. Es una de las principales productoras británicas de componentes electrónicos militares y miembro clave de la inteligencia militar británica. Qué curioso que esa multinacional tenga una productora discográfica que se encarga de promocionar el rock. Primero llegaron los Beatles, luego los Rolling Stones, conocidos como sus majestades satánicas, seguidos por Gerry and Pacemaker, Peter and Gordon, los Animals, los Kings, Manfred Mann, Hermans, Hermits, los Yardbirds, los Zombies, Petula and Clark. Bien, todo un montón de grupos que surgieron a partir de los Beatles. Aquello parecía que se había desatado los virus. ¿Por qué emplear? Ahí tenéis al que creó a los Beatles. John Coleman añade: el grupo de Liverpool cumplió con las expectativas y con un poco de ayuda de sus amigos, es decir, de las sustancias ilegales que llamamos drogas, crearon toda una nueva clase de jóvenes norteamericanos moldeados precisamente según la voluntad del Instituto Tavistock.
Lyndon LaRouche apostilla: los Beatles y los Animals, los Rolling Stones, los maníacos homicidas del punk rock que les siguieron fueron, por supuesto, un producto espontáneo de la juventud alienada, como lo fue la cultura del ácido que les acompañaba, es decir, de las drogas que les acompañaban. John Coleman sigue diciendo: estos grupos recién creados y su estilo de vida se convirtieron en un nuevo tipo visible, y no pasó mucho tiempo antes de que nuevos estilos, moda en ropa, peinados y uso del lenguaje arrastraran a millones de jóvenes norteamericanos al nuevo culto. La juventud de Estados Unidos sufrió una revolución radical sin siquiera ser consciente de ello, mientras que la generación de sus mayores contemplaba impotente lo que sucedía, incapaces de identificar el origen de la crisis que se desarrollaba ante ellos y, en consecuencia, reaccionando de forma equivocada contra las manifestaciones de esa crisis, que eran las drogas de todo tipo, primero marihuana, luego ácido lisérgico, LSD, una poderosa droga que alteraba el estado de la conciencia. Fijaros que los padres intentaron reaccionar, pero ¿contra qué reaccionaban? Contra las causas más que contra los orígenes. Más adelante, en 1968 y 1969, escribe el periodista Donald Fao: años que vieron huelgas generalizadas de estudiantes y trabajadores en Estados Unidos y Europa, se utilizaron los grandes conciertos de rock al aire libre para frenar el creciente descontento de la población. Los conciertos de rock estaban diseñados como un medio de reclutamiento masivo de millones para la contracultura de las drogas alucinógenas y el sexo libre. Un lugar de formación, te están diciendo. Los grandes conciertos de rock eran un lugar de formación en las drogas y en el sexo libre. Todo pensado, todo planeado, todo dirigido. Por medio de la radio y la televisión, los grandes conciertos de rock y las letras subversivas de las canciones que promocionaban el satanismo, el libertinaje, el sexo, las drogas, se detuvo abruptamente el movimiento a favor de los derechos civiles. Ahí se paró. Ya en 1939 los investigadores del proyecto sobre la radio habían descubierto que la repetición constante de los temas musicales eran la clave para romper la reflexión y hacer que gustaran y se hicieran populares. Y yo me acuerdo cuando era jovencito que estaba todo el día con los 40 principales ahí, cuando no estaban mis padres, porque si estaban mis padres no había quien lo pusiera aquello. Pero mientras no estaban mis padres estaba todo el día con los 40 principales. Yo me acuerdo que salían canciones que yo decía: qué porquería de canción esta, qué porquería. Pero cuando la había escuchado 20 veces, oye, acababa gustando. Ya lo saben ellos, por eso repiten y repiten y repiten y repiten. Porque acaba gustando por repetición. ¿Qué inventaron, o mejor dicho, qué recordaron? Ahí tenéis los top 40, ¿de acuerdo? Los 40 principales, aquí con el arco iris. El establecimiento en la posguerra de la lista de éxitos en la radio transformó a ese medio de masas en una institución de programación subcultural. Reciclando durante 24 horas al día los 40 mayores éxitos, la lista de éxitos se organiza siguiendo exactamente los mismos principios que el sacerdocio de la diosa Isis en Egipto y tiene los mismos objetivos: el reclutamiento de los jóvenes para una contracultura dionisiaca. Así es que veis que todo viene de antiguo y de los cultos paganos satánicos. Así es que, al igual que el culto a Dionisio, solo que mucho más antiguo, tercer milenio antes de Cristo, el culto a Isis, también había bailes frenéticos, redoblar de tambores, y el ritmo de la música y los movimientos repetitivos se unían al consumo de sustancias alucinógenas como el hachís o el mezcal, para que ayudaran a crear el trance y las alucinaciones que se tomaban como apariciones del Dios. Pero había un problema: ¿cómo atraer
a muchos jóvenes a la vez para experimentar con ellos a través de la música y las drogas alucinógenas. Las drogas alucinógenas, o también conocidas como psicodélicas, como la dimetoxipleniletilamina, o STP, la fenciclidina, PCP, el dextrometorfano, o otro nombre tremendo conocido como MDA, o el famoso LSD, el micropunto azul 25, son drogas psicométricas que inducen temporalmente los síntomas de la psicosis y la esquizofrenia. Inducen esos síntomas, provocando cambios de personalidad y alteraciones totales en los sentidos. Estas drogas se distribuyeron libremente en los grandes conciertos de rock al aire libre que en Estados Unidos afectaron a millones de jóvenes que regresaron a casa convertidos en emisarios y promotores de la nueva cultura de las drogas. Y todos recordáis la famosa época de los hippies, que llenó el mundo. Bien, eran jóvenes que se movían solo por la música, el sexo y una parte espiritual que tenía que ver con valores orientales o una vuelta a los valores orientales. Dos conciertos, mis hermanos, dos conciertos contribuyeron especialmente a ello. Uno fue el Festival Internacional del Pop de Monterrey en 1967 y el de Woodstock de 1969. Fijaros lo que se dice de estos conciertos. Mirad lo que dicen Robert Santelli en su libro Aquarius Rising. Dice que en ese concierto de pop de Monterrey el LSD circulaba en abundancia en Monterrey. Tabletas de púrpura de Monterrey, una sustancia similar al LSD, también conocida como bruma púrpura, literalmente se le daba a cualquiera que quisiera experimentar un poco. Se le daba, se regalaba. 2 años después se dio el Festival de Woodstock, muy conocido, referencia mundial del rock, al que la revista Time calificó como el Festival de Acuario y como el espectáculo más grande de la historia. En Woodstock, ahí tenéis lo que fue el concierto de Woodstock con los escenarios. En Woodstock, escribe el periodista Donald Fau, casi 500.000 de jóvenes se reunieron para que les drogaran y les lavaran el cerebro en una granja. Las víctimas estaban aisladas, rodeadas de inmundicia, hasta los topes de drogas psicodélicas, y se las mantuvo despiertas durante 3 días consecutivos. Todo con la plena aprobación del FBI y de los altos cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna hippie entrenada en la distribución masiva de LSD. De nuevo serán las redes de la inteligencia militar británica las que lo iniciarán todo con la ayuda de la CIA. Sigue diciendo, 2 días antes de la fecha prevista para el inicio del concierto ya habían llegado 50.000 chavales a Woodstock. Inmediatamente empezaron a circular drogas, muchos llevaron sus bebés y, como afirma Roberts, incluso los bebés fueron drogados. Nos dice que en un lago cercano, niños pequeños nadaban desnudos, fumaban hierba y se empapaban de esa música. En el mismo libro, Pau también sostiene que durante los siguientes 3 días, casi 500.000 de jóvenes que llegó allí fue sometido a una exposición continua a las drogas y a la música rock, con amplificadores tan potentes que lastimarían a quienes estuvieran a menos de 15 metros de distancia. Debido a las lluvias torrenciales se vieron obligados a caminar por el barro hasta las rodillas, no había refugios, no había forma de salir de allí, los coches estaban aparcados a más de 13 kilómetros, así es que realmente se pensó para que se quedaran allí y nadie se moviera de allí durante ese experimento de 3 días. El 17 de agosto, el New York Times informaba que esta noche un portavoz del festival avisó desde el escenario que estaba circulando ácido defectuoso, es decir, LSD defectuoso. Dijo
no estáis tomando veneno. El ácido no es venenoso. Solo sucede que está mal manufacturado. No vais a morir. Así que si creéis que habéis tomado veneno, no es cierto. Pero si os preocupa este tema, tomad solo media tableta. Eso allí, desde el escenario. Lo dijo el New York Times. El hombre que hizo este anuncio se llamaba Bobby Gravy, que es este de aquí. Este tipo de aquí hizo aquel anuncio. Dirigía la comuna hippie conocida como la comuna Oak Farm, la granja de cerdos, que es donde se desarrolló el festival de Woodstock, y se prestaron los terrenos donde se desarrolló el festival a cambio de llevar la seguridad del encuentro. O sea, que ellos no cobraron nada por los terrenos, solo pidieron que se les dejara controlar el encuentro. ¿Controlar cómo? Vendiendo todo lo que quisieran vender allí. A cambio de llegar la seguridad del encuentro y dirigir la venta de drogas, cuyos precios eran $4 por una dosis de ácido o mezcalina, 15 por 30 gramos de marihuana, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? En su libro sobre los secretos del Club Bilderberg, el periodista Daniel Sturin resume todo lo dicho en el siguiente comentario. Tendría que pasar todavía una década antes de que la contracultura se integrara en el léxico norteamericano, pero las semillas de lo que era un proyecto titánico y secreto para darle la vuelta a los valores de Estados Unidos se sembraron entonces. Sexo, drogas, rock and roll, grandes manifestaciones en toda la nación, hippies, drogadictos que abandonaban los estudios. La presidencia de Nixon y la guerra del Vietnam estaban desgarrando la misma fibra de la sociedad norteamericana. Lo viejo y lo nuevo chocaban de frente sin que nadie fuera consciente de que ese conflicto formaba parte de un plan social secreto diseñado por algunas de las personas más brillantes y diabólicas del mundo, que escondidas entre las más prestigiosas fundaciones, empresas y think tanks usaron hábil y despiadadamente la cultura pop para promover sentimientos de alienación y disfuncionalidad que estaban dispuestos a promover la ruptura de las familias y frustrar su desarrollo para conseguir sus objetivos personales. Terminamos. ¿En qué se parece, mis hermanos, el festival de Woodstock a la llanura de Dura? ¿En qué se parece? Algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Sabéis? Es la misma escena. Una enorme llanura, allí en el centro un escenario enorme, luces, música, también había luces y música aquí, porque esa estatua de oro brillaba y relucía y se veía a kilómetros de distancia, y dice que un pregonero anuncia en alta voz la adoración por medio de la música y las drogas. Bien, ahí no sé si había drogas, pero desde luego todos tenían miedo. Igual que entonces muchos del pueblo de Dios, mis hermanos, se están postrando ante el ídolo. La llanura de Dura, igual que Woodstock, había muchos que creían en Dios. Muchos creían en Dios ahí y se dejaron llevar. ¿Por qué? Se dejaron llevar por las masas. Se dejaron llevar por lo que todos hacían. Se dejaron llevar por la imagen, la grandiosidad, la música, el miedo a ser diferentes. El mundo cristiano, con la llamada música cristiana o rock cristiano, está desgraciadamente repitiendo esta adoración, porque aunque la letra sea cristiana, los ritmos y las melodías son mundanas y llevan sus mentes al mundo. ¿Sabéis? Los sociólogos han realizado varios estudios que demuestran que la música popular codifica recuerdos
en el oyente, que se recuerdan al oír la misma pieza musical, disparando un estado emocional que se retrotrae a aquella época en un mecanismo idéntico, paralelo al de las drogas. Así es que la música y las drogas afectan las mismas zonas del cerebro. Por eso van juntas, por eso se emplearon en los experimentos juntos. Solo 3 jóvenes entre miles no adoraron aquella imagen. ¿Por qué? ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego no adoraron aquella imagen? ¿Sabéis? Para mí la respuesta está en sus nombres, los nombres que tenían estos jóvenes. Nombres que, por cierto, Nabucodonosor intentó cambiar por otros para que se olvidaran del significado de sus nombres, porque el significado de sus nombres, y sabéis que el nombre en la Biblia representa el carácter, quiere decir que estos jóvenes habían sido educados en otra cultura que nada tenía que ver con aquello, y habían mantenido esa cultura juntos, orando, estudiando la palabra de Dios. Sadrach, este es el nombre que le pusieron los caldeos, a la orden de Aku. Mesach, el que es como Aku. Abednego, servidor de Nego. Todos dioses paganos, dioses que se adoraron allí en aquella imagen. ¿Por qué estos jóvenes no se postraron? Porque ellos, aunque les impusieron estos nombres a la fuerza, nunca aceptaron estos nombres. Y no entraron para nada a formar parte de esta cultura. Porque igual que Daniel, estos jóvenes se propusieron nada más entrar en Babilonia. ¿Qué se propuso Daniel nada más entrar en Babilonia? ¿Qué dijo Daniel? No se iba a contaminar con nada que tuviera que ver con Babilonia, incluidas sus orgías, sus drogas, sus comidas, todo. Él no se contaminaría con esto. Y sus amigos hicieron lo mismo. Se mantuvieron juntos. Eran un remanente pequeño, pero un remanente que se mantuvo fiel a Dios. Sin duda se unían para orar juntos, sin duda se unían para estudiar la palabra de Dios juntos. ¿Y esto qué hizo? Hizo que cuando llegó el momento de prueba, cuando llegó el edicto de muerte, estos jóvenes que habían huido de esa música, que habían huido de toda esa locura mundial que el rey Nabucodonosor estaba desarrollando con su imagen, pues estos jóvenes fueron capaces de mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque Ananías recordó que la gracia de Dios, la gracia que Dios le había ofrecido al salvarle y hacerle formar parte del pueblo de Dios. Misael recordó el que es como Dios, el que refleja a Dios, el que se parece a Dios, ¿de acuerdo? Él recordó que él tenía que dar a toda la sociedad que le rodeaba un mensaje. No el mensaje que estaba dando Nabucodonosor y en aquella anuladura, otro mensaje. Había que ser fiel a Dios. Azarías significa Dios ha ayudado. Y este es el mensaje que ellos le dieron a Nabucodonosor. Dios puede ayudarnos, Dios puede salvarnos, Dios puede hacer lo que quiera. Y todo tu proyecto, todo esto que has planeado tan meticulosamente, no servirá de nada. En mí no sirve, en nosotros no sirve. Así es que por eso ellos, fieles a Dios, fieles a otro proyecto diferente, se mantuvieron de pie en aquel día terrible en el que fue levantada aquella imagen. Y ni los edictos de muerte fueron capaces de doblegar a estos 3 jóvenes, porque, mis hermanos, ellos habían cultivado unos gustos que nada tenían que ver con los gustos de Babilonia. No habían participado en las orgías y las músicas de Babilonia. Por lo tanto, a ellos no les iba para nada aquel rollo. Y ellos se mantuvieron fieles al Señor, fieles a lo que siempre habían practicado, fieles a lo que habían cultivado. Así es que, queridos jóvenes, adultos, también, porque algunos estamos también embebidos por esa música, ¿verdad? Nos bombardean con esa música en los anuncios, en todos los lados. Algunas son pegadizas, algunas son auténticas obras de ingeniería. Bien, pues ya sabemos, cuanto más las escuchamos, más lavadito tendremos el cerebro. ¿Con qué gustos? Con los gustos que nos están imponiendo. Y finalmente con ello nos están preparando a que cuando se levante la imagen y Estados Unidos diga, aquí se va a hacer esto, y el mundo entero diga, amén. ¿Nosotros qué diremos, mis hermanos? ¿Qué diremos, jóvenes?
Diremos amén también. ¿Sabéis? En aquella llanura había muchos cristianos, muchos, pero solo 3 se mantuvieron en pie. Sabemos que había montones de judíos, incluido el rey de Israel estaba allí en ese momento, con todo su séquito, posiblemente acompañado de sacerdotes y de todo. ¿Cuántos se mantuvieron en pie? Ninguno, solo 3. Porque estos 3 no permitieron, como dice Elena de White, que sus avenidas del alma, es decir, sus ojos, sus oídos, su gusto, su tacto, se contaminara con nada que tiene que ver con Babilonia. Satanás hoy está penetrando en nuestros hogares a través del poder de la imagen, a través de los televisores, sobre todo en los chavales a través de los ordenadores, ya en los teléfonos móviles, impresionante. No hace falta tener nada más que un teléfono móvil para meterse en las guaridas más oscuras de Satanás. A través de la música, a través del sexo, a través de drogas, a través de lo que queramos. Internet lo ofrece todo y gratis. ¿Qué tengo que hacer? Tendré que proponerme en mi corazón: yo eso no lo veo, yo eso no lo escucho, yo eso no lo gusto, yo eso no lo toco. O yo hago eso y le pido en oración al Señor: Señor, no importa si todos mis compañeros hacen eso, no importa si todos mis compañeros siguen esta moda, no importa si todos mis compañeros practican el sexo libre, no importa si se acuestan con quien les da la gana, no importa, yo no lo hago. Y os digo una cosa, realmente es un hombre y una mujer aquel que a contracorriente de todas las masas es capaz de decir: yo no hago eso. Ese sí tiene carácter, ese sí tiene realmente un carácter impresionante. Los que hacen lo que hacen todos, esos son como los borregos. Los que les da vergüenza: uy, no, yo no voy a decir esto porque se van a reír de mí. Estos son los borregos, mis hermanos. ¿Sabéis? Los borregos hacen lo que hacen todos. Todos escuchan esa música, ¡guay, qué guay esa música! Todos hacen aquello, ¡ay, yo también! Los borregos van donde va el primero. Tanto es así que cuando los primeros borregos se meten en un desfiladero, no sé cuánto lo habéis visto esto, yo lo he visto una vez, se meten por un desfiladero estrecho, puede ser pequeño así, entre 2 rocas así, y viene toda la manada detrás, y toda la manada detrás va empujando, y ahí se quedan atascados 3 que han querido pasar a la vez. ¿Y qué pasa? Todos empujando, 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 y ahí empiezan a morirse asfixiados. Todos. Nosotros en un campamento de Naturalia lo vimos. En un campamento de Naturalia, cientos de ovejas muertas, en un instante, porque se metió un rebaño de cientos de ovejas por entre 2 peñas, ni los pastores gritándoles y tirándose encima y sacando las ovejas así, pudieron salvar. Al final quedaron para los buitres allí cientos de corderos, todos muertos. ¿Por qué? Porque todos iban como borregos. Y donde iba el primero, allí iban todos. Hay que mantenerse a contracorriente. El Señor nos da en su palabra las normativas para decir: no te metas ahí, te van a engañar. No escuches esa música, te van a engañar. Te están lavando el cerebro, te están metiendo mensajes que van a afectar a todo tu carácter. Porque finalmente, mis hermanos, hoy hay estudios impresionantes hechos sobre el subconsciente y cómo el subconsciente nos controla. La música y las imágenes entran al subconsciente. Los mensajes no los controlamos y finalmente están dominando nuestro carácter, están debilitando nuestra voluntad. Así es que la Biblia por eso me dice: cuidado con las avenidas del alma. Elena de White especialmente: cuidado, la música será empleada por Satanás con fines perversos. Y esto está siendo así. La música está preparando al mundo, a los jóvenes especialmente, ¿para qué? Para una contracultura en el que el sexo, las drogas, la música es lo que vale y todo lo demás no vale nada. Y ahí se perdió la espiritualidad. Queridos jóvenes, queridos hermanos, pensemos en esto, que no nos engañen. Que no nos engañen, porque Satanás está planeando su red final para hacer caer en ella a todos aquellos con los que ha ido trabajando, poquito a poco, ¿verdad? Y a lo mejor pensamos que escuchar ahí los 40 principales, pues no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna opinión?
Bueno, pues vamos a terminar orando y despidiendo la semana, juntos. ¿Sí?